9 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina, y es un gusto tenerlo, por supuesto, como todos los jueves con nosotros, al doctor Hugo Escalada. Hugo, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Ariel, saludo para toda la audiencia, para ustedes, obviamente, para vos, para Sole. Gracias por venir, como siempre, muy amable. Por favor, gracias por la invitación. Tantos temas, hoy vamos a hablar de política, ¿te parece? Bárbaro. ¿Qué te parece? A ver, primero, ¿lo conoces a este señor, a Alberto Fernández? Bueno, a ver, conocerlo es un poco más profundo, ¿no? Sí. Estuve con él. ¿Estuviste con él? Estuve con él en un par de reuniones. Sí. Me parece una persona que, a quienes nos gusta la política, Sí. y cuando hablo de la política en sentido amplio, ¿no? Porque muchas veces la política se relaciona nada más que a lo electoral, Sí. que es lo que estamos viendo este año. Sí. Candidatos, jingles, campaña. Muchas veces se relaciona con eso nada más. La política, Sí. La política es mucho más amplia. Sí. De hecho, Ariel, y esto quiero destacar, hay un sinnúmero de personas que se dedican a la política, que hacen política y que nunca fueron ni van a ser candidatos. O sea, uno hace un reduccionismo Sí. y cree que la gente que hace política son nada más que los candidatos. Exacto. Pero cada candidato tiene mucha gente que trabaja, y más allá de que sea después efectivamente elegido por la gente o no, Ujú. si le gusta la política, seguirá cerca de la política y relacionado con la política. Sí. Hay gente que no, hay gente que es candidato y bueno, si gana sigue, y si no gana ya no lo ves más en la próxima. Claro. Entonces, cuando hablas de la política, y esto quería hacer esa excepción, a mí siempre me resultó interesante la política desde todo punto de vista, no solamente desde la candidatura, ni desde tratar de ocupar un lugar, sino de estar, debatir acerca de los problemas, escuchar a la gente que entiende o que ha estado en lugares muy interesantes. Y desde ahí entonces rescato la pregunta que me haces de Alberto Fernández. O sea, más allá de Ujú. las inclinaciones ideológicas que pueda tener cualquiera de los que está escuchando la radio, Ujú. siempre yo diría que es prioritario poder escuchar y poder hablar con gente que ha estado en lugares difíciles, en momentos difíciles. Porque, como todo, la política no difiere de cualquier otro ámbito de la vida. Como todo, parece fácil desde afuera, y desde adentro es otra cosa, ¿no? Es un poco como cuando vas a ver el fútbol, un partido, digo fútbol porque es lo más común, pero puede ser cualquier deporte o cualquier actividad, Ujú. y vos estás viendo de afuera y decís, yo en ese lugar la gasto. Soy Maradona. Claro, parece Lejos. sencillo desde afuera. Parece re Entonces sencillo. te pones a criticar, mirá lo que hizo, mirá qué desastre que está. Y otra Sí. cosa es cuando estás adentro. Entonces, Alberto Fernández es un hombre de la política argentina. Uno no puede desvincular la figura de Alberto Fernández de la política en general, más allá, te repito, del afecto o no que le pueda tener la gente. Y yo digo, realzo ese lugar de Alberto Fernández porque no fue candidato, no es un tipo que haya sido candidato. No es una persona que la gente lo haya conocido porque, ya me acuerdo cuando fue candidato tal cosa, no. Fue siempre un tipo más, yo diría más de operación política, pero operación política en el sentido de conformar, de armar mayorías, que otra cosa. Y eso se ve mucho, hay mucha gente que está en las sombras en la política, que vos no la ves, que no la ves en los escenarios, que no la ves como candidato, pero que está trabajando constantemente tratando de unir voluntades, porque lo que más cuesta en política, el trabajo más arduo, es acercar posiciones. Estamos en una época en donde yo diría casi hemos entrado en una época en el todos contra todos, ¿no? Todos contra todos. Había épocas pasadas, por lo menos Sí. lo que a mí me compete, Sí. cuando recién volvía a la democracia, en que por ahí vos encontrabas grandes grupos de coincidencia. Entonces vos decías, grandes grupos de radicales donde cualquier cosa que vos le decías a los radicales votaban. Grandes grupos de peronistas donde cualquier cosa que le decía a un peronista votaba. Y así, esto se fue partiendo, se fue dividiendo. Hoy te diría que dentro de las propias fuerzas políticas, ya no una fuerza contra otra, sino dentro de las propias fuerzas políticas cuesta unir. Y entonces vos tenías un peronismo que había pasado por todo, ¿no? Un peronismo de derecha, un peronismo de centro, un peronismo de izquierda con los Kirchner, un radicalismo que parecía que iba a ser progresista, pero que antes de Alfonsín no fue progresista, y después de Alfonsín dejó de ser progresista de nuevo. Entonces muchas veces encontrás ese famoso dicho, no hay peor astilla que la del propio palo, ¿no? Muchas veces te es mucho más fácil acercar voluntades extra ideológicas o de otros pensamientos políticos que los tuyos. Entonces el armador
esa persona que está armando... Que está tan en boga, ¿no? Esa palabra. Bueno, esa persona está haciendo un trabajo que yo te diría es... no sé cómo en el cíclope. Es un trabajo durísimo, porque ¿qué pasa cuando vos tenés que tratar de acercar posiciones? Los líderes se desconfían entre ellos. Y tiene que haber una persona que sea medianamente neutral, que sea medianamente confiable entre los líderes para tratar de acercarlos. Y si esa persona que está tratando de acercarlos tiene un interés, ya automáticamente lo anulan. O sea, si vos y yo estamos queriendo competir por una candidatura, y Sole, que está acá al lado mío, trata de acercar posiciones entre los dos para que vayamos juntos, el primer atributo que tiene que tener Sole es que no va a inclinar la cancha para ninguno de los dos. Porque si no, cualquiera de los dos la va a impugnar. Ah, no, voy a decir yo, Sole trabaja todo el día con vos, Ariel, para inclinar la cancha para tu lado, ¿sí? El segundo y principal atributo que tiene que tener Sole, además de una capacidad de diálogo, de ir y venir, de estar tratando de encontrar cuál es el punto de unión, el segundo, yo diría, gran condimento que tiene que tener es que no tiene que tratar de competir con nosotros. Parece una cuestión menor lo que estoy diciendo. Claro. Porque si quien está dialogando para unir termina siendo un competidor, vos decís, no, pará, Sole, yo no te puedo poner a tratar de acercar las posiciones con Hugo porque después vas a tratar de que nosotros trabajemos para vos. Tal cual. Entonces, esto que cuento así de manera muy sintética, se ha complicado a niveles exponenciales en la política. Todos desconfían de todos, es pero muy engorroso acercar posiciones, y esta es una de las posiciones que estoy contando ahora que hacen que ganen los oficialismos cada vez más. Quien está en el oficialismo ya acercó posiciones. Quien está en cualquier oficialismo, Ariel, en un oficialismo municipal, provincial o nacional, tiene dos grandes atributos. Ha vencido gran parte de lo que te estoy diciendo. Primero, ha acercado posiciones. No porque estén de acuerdo, a veces están de acuerdo y a veces no, pero la caja acerca posiciones de una manera que vos no podés creer. La caja disciplina. La caja, cuando vos estás en el oficialismo y vos manejás, ¿sí? La caja, como le dicen despectivamente, pero son recursos, hablemos de recursos, que pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos laborales, puede ser cualquier tipo de recurso. Cuando tenés la lapicera. Eso alinea, porque venís vos y me decís, che, Hugo, esta vez me toca a mí, y yo digo, mira, Ariel, esta vez no te puede tocar a vos, no sé, por las encuestas, por lo que sea, pero quédate tranquilo que vas a seguir siendo subsecretario, o que vas a hacer tal o cual cosa. Entonces vos decís, bueno, no es lo que a mí me gustaría, pero... ¿sí? Ahora, cuando estás en la oposición, no existe ninguna posibilidad de alinear en función de esa lapicera. Entonces, los alineamientos son, o nos ponemos de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo. Así que, dicho todo esto, que podríamos estar deshilachando mucho más fino si querés, pero no creo que sea tan interesante para la audiencia, Alberto Fernández es un armador. Es un hombre que estuvo en el armado de Néstor Kirchner cuando Néstor Kirchner llegó al poder, pero es un hombre que estuvo muy relacionado desde el 83 en adelante con todos los gobiernos democráticos. Siempre siendo esa faceta, ¿no? Él armó el esquema del kirchnerismo, el kirchnerismo llega al poder. Cuando el kirchnerismo se enfrenta con el campo, Alberto Fernández, que era uno de los que había acercado, no hay que olvidarse que el kirchnerismo logra, en su primer periodo de gobierno, logra un enorme éxito, no solamente económico, sino político, en función de que fue acercando voluntades. Vos fíjate si habrá sido arduo o no el trabajo de Alberto y otros más, que el kirchnerismo llega con el 20 y pico %. Bueno, acá hay una pregunta para vos. Sí. Dice, buen día, una pregunta para Hugo Escalada. ¿Qué hay de cierto que dicen que Alberto Fernández en materia económica es neoliberal? Mira, vos, a ver, no terminaste de contar que cuando estuvo en Posadas estuviste con él. Sí. Ahí te quedaste en esa parte. Contanos un poquito y después esto. Sí, tengo un amigo que es muy allegado a él y me venía diciendo ya meses anteriores que Alberto iba a venir y no venía. Entonces me decía, si Alberto Fernández viene a Posadas, ¿Vos irías? Me preguntó, porque este amigo mío, que era uno de los que lo traía, quería saber si había un mínimo de masa crítica como para que lo escuchen. ¿Para qué traerlo si...? Sí. Bueno, a mí me resultó interesante justamente por lo que te digo, porque es un hombre que viene de la política y siempre escuchar a alguien así. Vino justamente en un momento en donde ya el tema venía bien complicado, no tan complicado como está ahora. ¿Hace cuánto estuvo acá? Y él estuvo el año pasado.
Estuvo el año pasado cuando ya después de mitad de año ya se veía venir que el panorama recesivo era cada vez más fuerte, ya habíamos tenido las corridas cambiarias, ya había existido la gran devaluación, ya el dólar se había disparado, ya se veía venir que el asunto iba a ser bravo de enderezar por cualquiera y que solo nadie iba a poder. Y Alberto Fernández estaba recorriendo el país viendo de qué manera podía acercar voluntades. Siempre desde el peronismo. Alberto Fernández peronista, y cuando vino aquí a Misiones vino a hablar del peronismo. Yo no soy peronista, pero coincido en muchísimas cosas con el peronismo, sobre todo la defensa de los valores nacionales, la defensa de nuestro patrimonio, de nuestro país. Fui a escucharlo, es un tipo interesante para escucharlo, es interesante lo que decía y lo que sigue diciendo. Me sorprendió, como a muchos, su candidatura, repito, no porque no creo que pueda ser candidato, sino porque es un hombre que estuvo siempre más tirado a la construcción política, ¿entendés, Ariel? A ver, ¿te sorprendió, me decís? Sí, me sorprendió, te repito. Siempre se necesita una persona como Alberto Fernández en calidad de armador. Yo te digo, a vos te sorprendería... A ver, es más armador que candidato. A ver, yo te pregunto, en esta etapa de la vida, ¿a vos te sorprendería que, no sé, hablemos de cualquier equipo, ¿no? Hablemos de River, de Boca. ¿A vos te sorprendería que el partido del domingo River juegue con Gallardo de 10? Vos decís, no, Gallardo está más para técnico que para jugar. O que Alfaro, el técnico de Boca, entre a la cancha al próximo partido. Bueno, hay personas en política que son aún más importantes que los candidatos. Quiero ser claro con esto. Hay personas en política que son aún mucho más importantes que los candidatos. Porque hoy, con el marketing, vos podés inventar un candidato. De hecho, yo venía escuchando los jingles que estabas pasando y decía, si los candidatos resisten esos jingles, ¿por qué? Hay algo más. Porque si podés ser candidato y ganar aún con los jingles que veníamos escuchando, es porque hay algo más, la gente se fija en algo más. Entonces, vos podés fabricar un candidato, Ariel. Sí. Vos, a ver, ¿cuál ha sido el recurso muy común desde el menemismo en adelante? Esto lo inventó Menem. O sea, han habido antecedentes, pero sí, en forma masiva lo inventó Menem. Buscar figuras de afuera de la política. Los outsiders. Bueno, fíjate ayer Schiaretti llamándolo a Tinelli. Bueno, ¿entendés? Entonces, vos no tenés que fabricar nada porque el tipo ya es conocido, ya cuando lo buscaron a Reutemann, cuando lo buscaron a Palito Ortega, te puedo poner cientos de ejemplos, ¿no? Cuando ahora lo buscan a Tinelli. Entonces, repito, vos podés buscar una persona que va a ser candidato porque ya es conocido y la gente lo quiere. Podés fabricar un candidato que nadie conocía y decir, pero ¿de dónde salió? Pero sin embargo, lo fabricaste y termina siendo candidato. Uno de esos casos es Macri. Macri es un candidato que fue fabricado. A Macri lo empieza a fabricar en política Ramón Puerta, que es quien primero lo introduce en política. Después el paso necesario para Macri era salir de esa imagen de oligarca que tenía, de empresario, y lo hacen presidente de Boca, que fue uno de sus peldaños para su carrera política, pues nada es casual. Macri pasa por Boca para ganar popularidad y para que la gente, sobre todo la gente que decide con el voto, lo termine conociendo y le termine tomando cariño, pasa por la ciudad autónoma y termina de presidente. Entonces, todas esas cosas lo puedes hacer. Ahora, un armador, alguien con tacto en política, no con contacto, sino con tacto, alguien que pueda caer bien en distintos círculos y que sea insospechado, alguien que pueda decir, voy a hablar con fulano, voy a hablar con mengano, puedo hablar con gente de derecha, gente de izquierda, puedo hablar con peronistas o con radicales o con socialistas o con anarquistas y soy confiable y mi palabra vale y puedo acercar posiciones. Eso no se encuentra todos los días. Con lo cual, repasando y volviendo a tu pregunta inicial, ¿me sorprendió que Alberto Fernández sea candidato? Sí, porque para mí, solamente en un momento álgido como el que está viviendo el país, vos podés poner un operador o un, si se quiere, hombre de la política, un organizador político en la figura de candidato. A partir de esto que ha hecho Alberto Fernández, ya nunca más va a poder ser un organizador. Queda claro lo que digo, porque ya se puso en el papel de candidato, entonces ya pasó a ser un competidor para el resto de los que también son candidatos y obviamente va a dejar de ser recibido con los brazos abiertos como cuando era un hombre neutral que podía ir para un lado o para el otro pero que no venía por una candidatura. Así que gana la figura de Alberto Fernández como candidato, sí, porque es un papel insospechado en él, y pierde como la figura de armador. Contestándole a el oyente o la oyente que hablaba de si Alberto Fernández es neoliberal, tengo que decir de que de izquierda no es, claramente. Es un peronista de centro, diría yo, un centro inclinado a la derecha,
es un peronista con muchos contactos con el mundo económico de la República Argentina y con muchos contactos internacionales, sobre todo con Washington. Yo soy bastante crítico de lo que está sucediendo en el país, vos lo sabés, y también creo en que en determinados momentos se necesita un término medio, ¿no? Uh-huh. Entonces vos tenés una grieta muy fuerte, donde está Macri de un lado, donde está Cristina del otro, y me parece que Alberto Fernández es una suerte de síntesis. No está inclinado al centro izquierda como está inclinado el esquema de Cristina y Unidad Ciudadana y quienes lo siguen, ni tampoco está entregando los recursos del país como lo está haciendo Macri. Es un término medio. Ahora, quienes lo analicen desde la izquierda o desde el centro izquierda van a decir Alberto Fernández es un representante de Washington y de los poderes económicos. De la embajada. De la embajada de Estados Unidos, y quienes lo analicen desde la derecha van a decir, pero Alberto Fernández va a ser un títere que lo puso Cristina. O sea, depende de uno. Por eso digo que hoy es todo contra todos. Hoy es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo en un análisis puntual. Ahora, es un tipo mucho más medido para un momento en el cual vamos a necesitar una persona más medida. Sí. Una persona más condescendiente. Sí. Te das cuenta ya en su propia retórica, sí, en cómo adelanta la cuestión. Es un tipo comprometido. La ha cuestionado a Cristina cuando nadie se animaba a cuestionar a Cristina Kirchner y era presidente, y eso le ha costado la repulsa del esquema de poder en esa época. Cristina ha reconocido que gran parte de esa crítica era razonable. Hay un gran gesto también en Cristina Kirchner en salirse de ese fenómeno en donde jamás voy a poner a una persona que me criticó. Entonces estamos viendo gestos bastante raros. Como todos los gestos en política, Ariel, como todos los gestos tienen una parte de desprendimiento y una parte de interés. Lo que mueve la política es el interés. Como lo que le mueve a un empresario es la ganancia. Entonces, la política no está claro que no es un ámbito religioso en donde vos haces las cosas porque te querés ganar el cielo. El político tiene intereses y esos intereses lo mueven. Y hay un interés que ha movido a Cristina Kirchner a que vaya Alberto, pero también ha habido un renunciamiento por parte de ellos. Y hay un interés que lo mueve a Alberto a ser candidato cuando jamás lo fue, y creo que jamás hubiese pensado que podía terminar en ese rol. Así que bueno, no sé si con esto más o menos contesto lo que preguntaba el oyente, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué te parece Alternativa Federal? ¿Cómo ves ese espacio? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué crees que puede llegar a pasar ahí? Mira, Alternativa Federal, tengo un sentimiento agridulce con Alternativa Federal, ¿no? A ver, eso es interesante. ¿Por qué agridulce? Porque yo sueño con un espacio como Alternativa Federal, no electoral. Yo sueño con un espacio en la República Argentina donde se puedan reunir los gobernadores para hacer real el federalismo, para pararse frente al gobierno nacional que sea. ¿Queda claro? A mí me parece que desde hace mucho tiempo la Argentina necesita un espacio como Alternativa Federal, donde los gobernadores se puedan reunir para defender sus intereses cada vez que ven que hay un avasallamiento del gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional está por sacar una ley, está por tomar una medida, está por girar dinero como en su momento giró a la provincia de Buenos Aires en contra de los intereses de las provincias. Uh-huh. Ahí hay un espacio que se llama Alternativa Federal, donde se reúnen los gobernadores, logran coincidencias y se paran frente al Poder Central. ¿Me seguís? Sí. Eso es vital en la República Argentina, porque si no, pase lo que pase, el país central se termina devorando a las provincias. No importa si es un gobierno de derecha, de izquierda, no importa si es del radicalismo, del peronismo, quien llega al gobierno nacional termina pasando por arriba de los intereses provinciales. Entonces, las provincias necesitan un espacio así. Necesitan, y bienvenido sea, un espacio como Alternativa Federal, donde los gobernadores pueden reunirse a defender los intereses de sus provincias. Ahora, si a ese esquema lo convertís en un esquema electoral, Ariel, sí, ya empiezan los problemas. Porque ya empiezan los intereses, ya empieza a complicarse el tema. Y entonces hay gobernadores que no van a estar de acuerdo con que ese espacio sea para poner un presidente, y se van a ir o con el esquema de Alberto Fernández o con el esquema de Macri. ¿Me entiendo? ¿Me explico lo que digo? Sí. Entonces se termina distorsionando el esquema. Tiene que haber un espacio como Alternativa Federal donde los gobernadores se reúnan, casi te diré, asiduamente, para saber cómo están las cuentas públicas del resto de las provincias, para de alguna manera hacer y solicitar y peticionar a la nación. Sí, tiene que existir. No estoy tan de acuerdo que de ahí tenga que salir un candidato. No estoy tan de acuerdo, porque cuando se empiezan a discutir candidaturas, normalmente en política, empiezan las grietas. ¿Crees que Alternativa Federal va a ser el gran elector en esta contienda? Mira, no sería difícil arriesgarlo, ¿no? A priori, hoy, sí. Y necesito hablar de hoy porque la política se ha vuelto tan dinámica que... Y a las 9:58 de este 23 de mayo.
yo siempre he sido un tipo que he arriesgado en política y tomo decisiones a futuro, ¿no? Y bueno, eso a veces te sale bien y a veces no. Pero siempre acepto el desafío. Hoy yo te diría que no. Que no va a ser el... Hoy te diría que no, que Alternativa Federal no tiene posibilidades por lo menos posibilidades de pasar a segunda vuelta, salvo que lo de Macri sea peor todavía, salvo que se derrumbe aún más la economía de acá en adelante, y Macri no pase a segunda vuelta, y pase a Alternativa Federal junto con el esquema de Cristina. O sea, la única chance que le veo hoy es esa. O sea, si esto se mantiene polarizado como está, porque hay que ser sincero con esto, hay una polarización muy fuerte, la grieta subsiste, no es que ahora la candidatura de Alberto Fernández disolvió la grieta. Quienes están con Macri siguen estando con Macri, quienes están con Cristina y quienes están con Cristina siguen. Entonces, la polarización, más allá de que Cristina se haya corrido a la vicepresidencia y lo haya puesto Alberto, la polarización continúa, y esa polarización impide realmente, Ariel, que haya un esquema, una tercer pata. A mí me pasó, yo he jugado en anteriores elecciones con la tercera vía. Con la ancha autopista del medio, que no tiene ni ancha ni autopista. Porque también creía que la grieta le hacía mal al país, porque también creía que había que salir de ese esquema de odios. La política no es odio, la política es construcción. Y entonces abogué y milité en esa avenida del medio para tratar de ser, si se quiere, un punto de equilibrio. Y cuando la gente está desequilibrada no hay ningún punto de equilibrio, porque es como cuando te habrá pasado más de una vez cuando éramos chicos o ya de grande. Hay dos personas que son amigas o cercanas y se están peleando y vos te pones en el medio y terminas ligando, en vez de separarlos. Bueno, cuando hay dos que están dispuestos a pelear es muy difícil separarlos. Entonces, me parece que Alternativa Federal en este momento no constituye una tercera vía que pueda ganar en este momento, ¿sí? Pero yo te diría que yo noto una grieta que va más allá de la grieta entre Cristina y Macri. Si vos me preguntás a mí cuál es la grieta hoy, la grieta está entre los que quieren que siga Macri y los que quieren que Macri se vaya. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que Alternativa Federal, claro. Cambiemos y el esquema de Cristina. ¿Está claro? Hay una cuestión de fanatismo, me parece. No, yo si vos me preguntás hoy, ¿quién le quiere ganar a Macri? Yo, escuchándolo, y este análisis que doy no es con información, sino con lo mismo que tiene cualquier oyente nuestro que está escuchando la radio, que por ahí escucha cuando le ponen el micrófono. Yo veo a dos personas con mucho énfasis en ganarle a Macri. Dos. Cristina Kirchner, que obviamente viene claramente liderando la oposición y no tiene, digamos, la intención de voto que tiene porque se jugó callada, sino porque claramente cuestionó desde el primer momento el gobierno de Macri. Más allá del carisma que pueda tener o no, más allá de todo. Fue día cero, cuando asumió Macri, lo cuestionó. Hubo otros que aplaudían al principio y después terminaron yéndose más lejos. Entonces, pero cuando yo escucho los discursos, cuando yo escucho por lo menos las definiciones y las críticas fundamentales al gobierno, yo diría, Cristina, ¿quién le quiere ganar a Macri? Sí. ¿Quién otro? Y Massa, y hasta por ahí. No te olvides que Massa fue uno de los que adhirió fuertemente al esquema de Cambiemos al principio. Sí, le votaban todas las leyes, fue a Davos con Macri, entonces le dio gobernabilidad a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Todos los otros, yo no veo que ninguno tenga interés de ganarle a Macri, al contrario, quieren que Macri siga, le está yendo muy bien con Macri. En Alternativa Federal a todos le va bárbaro con Macri. En Alternativa Federal a todos le va bárbaro con Macri, nunca le fue tan bien como con Macri. Un título. Sí, contame uno de Alternativa, a Schiavetti le va bárbaro o no. Sí. ¿Llevó recursos para su provincia, sí o no? Sí. ¿Ganó por amplia mayoría, sí o no? Por paliza. Bueno, acá en Misiones. ¿Le fue mal a Misiones con Macri presidente? No, le fue bárbaro a Misiones con Macri presidente. Trajeron recursos para la provincia. ¿Van a ganar por amplia mayoría? Van a ganar por amplia mayoría. ¿Querés que te siga nombrando el resto de los que están ahí dentro? Urtubey no, porque no va por Urtubey no va por otra, pero si Urtubey quisiese ir por otra, digamos. Entonces, digo, Pichetto ha trabajado de manera muy, pero muy cercana con el macrismo, y eso lo lleva a, si bien es un candidato efímero, ¿no? Porque claro, a Pichetto no le dan ni los números ni nada le da para ser candidato a presidente, pero bueno. Entonces, en ese esquema de Alternativa Federal, los más visibles o los menos visibles, yo no veo que nadie le quiera ganar a Macri. De hecho, deben estar cruzando los dedos para que Macri gane. No es que van a salir a militar, no es que quiero ser claro con esto.
No es que los gobernadores de Alternativa Federal van a salir, ¿sí?, a pedir el voto de Macri, no, pero si gana Macri no les viene mal. Por eso son los únicos que fueron a aceptar los 10 puntos del consenso de Macri. Y además, otro tema que por ahí pasa desapercibido, como ya estamos pensando en un balotaje, el balotaje no reparte representación bicameral. Exacto. Es la primera vuelta. Es la primera vuelta. Diputado. Es la primera Entonces vuelta. me parece que esto de Alternativa Federal está más visto no tanto en quién va a gobernar, porque Exacto. esto es un polvorín, Sí. sino más bien está pensado en el poder legislativo. Exacto. ¿Qué es lo que viene? A ver, ¿qué viene beneficiando a muchos gobernadores en el gobierno de Macri? Los diputados y senadores. Fundamentalmente, eso lo que decís vos, eso está derivado de un principal fenómeno. Que Macri llegó con minoría en ambas cámaras. Sí, Si Macri hubiese llegado con mayoría en ambas cámaras, sí. olvídate de los gobernadores, hubiese gobernado solo. Macri llega con una debilidad intrínseca, una debilidad desde el comienzo, germinal, que es, no tuvo mayoría en ambas cámaras. ¿Quiénes son los que manejaban las cámaras? Fundamentalmente el Senado o los gobernadores. ¿Quiénes fueron los que le proveyeron de voto a Macri? Porque acá se habla mucho del desastre económico de Macri, del desastre de muchas medidas. Fueron votadas pero sin pestañear por todos los gobernadores. Le votaron Salvo el gobernador de San Luis, que se negó a firmar el pacto fiscal, que fue a la Corte Suprema y terminó ganando con su posición. Sí, sí. El resto de los gobernadores. ¿Me entendés? El discurso va por un lado y la acción por el otro. Entonces, acá vos tenés gobiernos provinciales que han aprovechado la debilidad que tenía Macri en el Congreso y que han ido intercambiando beneficios para sus provincias a cambio de votarle cosas a Macri a nivel nacional. Y desde ese lado cada uno hará su balance. Sí, mira, yo le voté el blanqueo, pero gracias a votar el blanqueo logré que venga dinero para construir tal o tal cosa. Ahí yo ya no me meto porque en el campo de la gestión, repito, y acá volvemos al comienzo, una cosa es analizar desde afuera y criticar, y otra cosa es estar adentro. Y si yo, gobernando, necesito recursos, y por ahí puedo obtener recursos votando una ley, bueno, eso ya entra en el campo de decisión de quien está gobernando, cosa que yo desconozco. Pero que los gobernadores lo acompañaron en Macri en el 99% de las leyes, sí. Que obtuvieron beneficios gracias a ese acompañamiento, sí. Que si Macri continúa en el poder va a seguir en minoría en ambas cámaras, sí. Y que entonces si Macri continúa en el poder con minoría en ambas cámaras, ellos van a seguir obteniendo beneficios para la provincia, sí. Entonces hay que verlo desde ahí. Hay que verlo desde ahí. Estos mismos gobernadores que han obtenido muchos beneficios, Ariel, en el gobierno de Macri, no los han obtenido en el gobierno del kirchnerismo, porque el kirchnerismo sí tenía mayorías y no necesitaba a los gobernadores. De hecho, el kirchnerismo le imponía a los gobernadores su propia voluntad. Entonces, muchos que tuvieron un papel secundario en los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina, o que vieron cómo el kirchnerismo les pasaba por arriba y les decía, haces esto o haces esto, muchos que sufrieron al kirchnerismo, aún siendo del mismo esquema gobernante, Sí. Sí. hoy están recontentos con Macri, porque dicen, con Macri estamos logrando cosas, nos podemos mover abiertamente. Entonces, quieren que continúe ese esquema, no te lo van a decir. Obvio. Vos no vas a sentar a nadie acá en la Renovación que te va a decir que quiere que gane Macri, porque no vas a encontrar uno en la Renovación que te dice que quiere que gane Macri. Yo creo que terminan con Tinelli, en el centro de convenciones, con el acto de Yo no sé dónde Tinelli terminan. presidente. Yo no sé dónde terminan, pero yo lo que te puedo decir claramente es que vas a ver una cuestión muy diferenciada ahora en junio de lo que vas a ver en octubre. A ver, ¿cómo? La campaña que estás viendo ahora en junio, una campaña aguerrida contra Cambiemos, no la vas a ver en octubre. No va a tener el mismo énfasis, no va a tener la misma fuerza, no va a tener la misma virulencia. Ya te lo firmo, te lo adelanto, a vos que te gusta adelantar análisis. Esto trae polémica. Esto va al Twitter, esto va al Facebook, hace... Que vaya donde tenga que ir. La Big Data. Después la gente lo comprobará y dirá, Escalada dijo cualquiera, vendió verdurita o tenía razón. ¿Para vos la Renovación tiene doble discurso? No, para mí la Renovación tiene doble discurso. Para mí la Renovación tiene un discurso electoral, claramente, y ese discurso es un discurso de antagonismo con Cambiemos, es un discurso donde la Renovación está parado en las antípodas de Cambiemos, es un discurso donde la Renovación quiere retener el gobierno provincial y Cambiemos venía a arrebatarle el gobierno provincial, y eso es una compulsa netamente local, acá, dentro de la frontera de la provincia de Misiones. Terminada esa compulsa, dirimida esa compulsa en junio, viene otro esquema,
que tiene que ver con lo que pasa en octubre. ¿Sí? Y yo te lo digo de manera muy clara. A ver, vamos más allá, vamos con definiciones con nombre y apellido. Como siempre, sabes que me hago cargo de todo lo que digo. Diga. ¿Vos lo viste a Humberto Schiavoni por algún lado? ¿A quién? A Humberto Schiavoni, candidato a gobernador de Cambiemos. No. ¿Te pidió para venir a la radio? No, tu no. radio, tu radio es muy escuchada. Sí. Tu radio es Sí, muy sí. escuchada y tu programa en la televisión también. Sí. ¿Cuántas veces ya te pidió para ir? Ninguna. Ni te va a pedir. Humberto Schiavoni es un candidato ausente porque forma parte del negocio que hizo Macri con el gobierno de la Renovación. O sea, queda claro que Cambiemos va a perder en la provincia. Cambiemos va a perder por muchas cosas, no solamente por la mala gestión de Macri. Va a perder porque es un esquema ausente. Es un esquema donde el gobierno nacional prefiere que gane la Renovación porque tiene... A ver si queda claro lo que voy a decir. Fíjate vos que Macri va a sacrificar a uno de sus principales alfiles. Humberto Schiavoni es el presidente del PRO. ¿Lo va a sacrificar? Pero a ver, vos no escuches lo que yo estoy diciendo. Vos hacés tu propio análisis y yo quiero que vos me contradigas, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a repasar. Vamos a repasar. Y vamos a invitarlo a la gente que haga el ejercicio intelectual correspondiente. Bueno, a ver, Soledad, participa también vos. Vos tenés, la elección de Misiones no es cualquier elección. No. O sea, Cambiemos ya viene jugando en 8 o 9 provincias, ¿sí? Sí. La de Misiones no es una elección cualquiera. ¿Por qué no es una elección cualquiera? Porque acá va a jugar el presidente del PRO, el armador dentro del Congreso de las cuestiones que tienen que ver con Cambiemos, porque Humberto Schiavoni tiene ese rol, y el amigo personal de Macri. Vos decís, ¿Quién es? si juega mi amigo, si encima es el presidente de mi partido, que es el PRO, si encima es una figura muy importante en el Congreso, yo voy a mandar un desembarco de figuras nacionales. ¿Y Puerta qué es? Pero déjame cerrar esto, después lo metemos a Puerta si querés. Vos fíjate lo que pasó en Córdoba. Mandaron gente a Córdoba, no toda la que tenían que mandar, pero mandaron. Por lo menos fue, fue Vidal. ¿Vidal vino acá? ¿La viste a Vidal acá? No. ¿Fue Lilita? ¿La viste a Lilita acá? No. ¿Me entendés? Salió la cuestión que no fue Frigerio. Bueno, Frigerio sí viene acá. Entonces, digo, si se está jugando algo tan fuerte, una figura tan importante, ¿no tendría que haber un brutal desembarco del gobierno nacional con recursos, con ministros, ¿sí o no? Sí. ¿A vos te parece que lo están haciendo? No. Te pido por favor decime, no, estás equivocado. Vino fulano, vino mengano, ¿te parece que lo están haciendo? Macri lo entregó a Cambiemos en Misiones. Macri hizo mejor negocio con los gobernadores que con su propia gente. Lamento por el radicalismo. A Macri le venía mucho mejor que gane Schiaretti en Córdoba. Sí, fíjate que el primer acto de Schiaretti post reelección es una foto con Macri. Pero escuchame una cosa. Macri tiene toda una vida de relación con Schiaretti. Schiaretti trabajó para sus empresas, o sea, entonces, ¿quién es más fiable en Córdoba para Macri? ¿Schiaretti o Negri? No o sé. Mestre? Vos los conocés mejor. Que son radicales y que el esquema ¿Para vos es confiable Negri y Mestre? Esta sociedad, este matrimonio que Sí. se hizo entre el PRO y el radicalismo es como esos viejos matrimonios que hacían nuestros abuelos, que se llamaba matrimonio por conveniencia. No es que los chicos estaban enamorados. Mira, mijita, vos te vas a casar con fulanito porque él es hijo de menganito, que es un hacendado, y ya no vas a tener más problemas. Pero mamá, me lleva 20 años, no importa. Y al hacendado, mira, vos te vas a casar con fulanita porque es una jovencita, así, te va a dar hijos, vos estás necesitando una chica joven que sea fértil, que te dé muchos nietos, y listo, y se terminaba la discusión, no había... Bueno, este matrimonio entre el radicalismo y el PRO fue tan armado que a mí me terminan expulsando, porque yo decía, yo no puedo avalar en pleno siglo XXI un matrimonio entre un partido que siempre fue socialdemócrata como el radicalismo, o que quiso serlo, y un gobierno absolutamente de derecha, un esquema de derecha como el PRO. Pero fue un matrimonio por conveniencia. Y en todo matrimonio por conveniencia hay sospechas, hay intrigas, porque no hay amor, hay cualquier cosa menos amor. Hay conveniencia. Y cuando hay conveniencia, cada uno tira para su lado. Y Macri hace mucho mejor negocios. Cuando hablo de negocios políticos, que quede claro, sí, con los gobernadores que con su propia gente. Entonces, ¿qué ha ido haciendo Macri? Ha ido jugando de acuerdo a lo que le interesa a él para retener el poder. No lo que le pueda interesar al radicalismo o lo que le puede interesar a otros miembros del PRO. Lo que le interesa a él. Justamente por eso no da un paso al costado para que vaya Vidal de candidata.
porque él está haciendo lo que le interesa a él, y lo que le interesa a él, entre otras cosas, es correr la Vidal, porque es él el que quiere seguir. Entonces uno puede cuestionar o no a Macri, pero está claro, está absolutamente diáfano que este ha sido el negocio que ha hecho Macri. Entonces, volviendo de nuevo a la provincia. La provincia de Misiones, como muchas otras provincias, como Córdoba y como muchas otras provincias que te puedo nombrar, sí, tienen un sentimiento agridulce, bipolar, ambivalente, ahí está, es el término, ambivalente con Macri. Por un lado, quieren ganarle a Cambiemos, porque quieren retener sus provincias. Schiaretti no quería perder en Córdoba, la Renovación no quiere perder Misiones y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Eso es en el plano provincial. Pero en el plano nacional no les vendría para nada mal otro gobierno de Macri. Les ha ido muy bien con Macri presidente. Les ha ido muy bien. De hecho, Macri saluda, hace la veña y le encantaría que se haga Corpus acá en Misiones. Macri hizo Uruguay. La visión de Macri es una visión, obviamente, pro modernidad, pro energía, pro represas. Eso no lo esconde Macri. Entonces yo te pregunto a vos, el gobierno provincial, que es un gobierno que claramente, si vos me preguntás a mí qué le está faltando a la Renovación como frutillita del postre, es poder hacer realidad un objetivo que la Renovación siempre ha tenido, que ha sido la de generar un esquema hidroeléctrico que sirva no solamente para la provincia, sino para toda la República Argentina. ¿Quién va en esa dirección? Cristina Kirchner va en esa dirección, nunca dijo nada acerca de este tema. Y Macri sí. Pará, vos te estás metiendo en un tema en el cual acá todos se están haciendo los boludos. Bueno, aprovechá que yo no me hago el boludo y metamos. Pero por eso, no, pero pará. Andate a ámbito financiero. Sole, anda a ámbito financiero. Sí. Fíjense lo que se viene en materia de Mercosur, y este acuerdo, si se quiere, que lo menciona, el cronista comercial. Voy a abrir el link. Los vamos a ir mostrando para los que van mirando en redes sociales. Ahí lo tenés, Sole. Porque escuchen este título del diario El Cronista Comercial. Título del diario, reitero, El Cronista Comercial. Hace referencia a lo que precisamente acaba de decir Hugo Escalada, y que nadie ha dicho en esta campaña electoral absolutamente nada. No dijeron nada. Pasó desapercibido y bueno, pasó. No pasa absolutamente nada, ya está, listo, se terminó. ¿Qué es el tema de las represas? Ahí lo tenés, Sole. El tema de las represas. Léeme el título, por favor. Léeme el título de lo que publica el diario El Cronista Comercial. Fíjense, El Cronista Comercial titula: Macri y Bolsonaro buscan firmar 3 acuerdos energéticos por más de 5.000 millones de dólares. Las oportunidades de integración eléctricas entre Argentina y Brasil y la construcción de 2 represas hidroeléctricas en el río Uruguay son las claves. En el tercer párrafo dice: el tercer documento es para retomar el estudio de factibilidad sobre la construcción de las represas hidroeléctricas Garabí y Panambí en el río Uruguay. Lo están viendo en pantalla ahora. Por si alguien desconfía de lo que estamos diciendo.
No se mencionó el tema de represas en la campaña, ¿no? Ni se lo va a mencionar. Ni se lo va a mencionar, pero ya está. Ni se lo va a mencionar. Pero como vos sabés perfectamente que lo mío es el análisis político, porque es lo que me gusta, ya te digo que va a recrudecer después de la campaña. A partir del año que viene van a ver cómo recrudece el tema de una, yo diría, una fuerte campaña por llevar adelante el tema de las represas. Te lo digo ya, pues entonces el año que viene vas a decir, bueno, lo dijimos el año pasado. Pero el año que viene con, digamos, diferenciando ya después de quien asuma, dejando ahí ese espacio de quien asuma, o ahora para la campaña, teniendo en cuenta... No. En la campaña no te van a hablar de represas. Nadie se va a meter con el tema de las represas. Se van a meter con el tema energía. Nadie se mete con el tema de las represas porque verdaderamente el tema de las represas es un tema que hay que deconstruir en la mente de la gente, ¿no? O sea, la gente sigue creyendo, y tiene sus razones para creer, que cualquier represa produce un terrible daño ecológico, ¿no? Ahora, lo que la gente no hace es poner en la balanza el daño ecológico que produce la quema de combustibles fósiles, porque o generás energía con represas hidroeléctricas, o la generás con energía atómica, o la generás quemando combustible en las usinas térmicas que funcionan día y noche quemando gasoil. La mayoría de los desastres que estamos viendo, justamente yo estoy mirando de reojo lo que está pasando en Estados Unidos, 80 tornados en 5 días, ¿sí? Eso no es por la cantidad de represas que hay en Estados Unidos, ¿eh? El calentamiento global no está generado por las represas, al contrario, todo lo contrario. Entonces, la gente ha internalizado en su mente que las represas generan un gran daño ecológico. Y tiene razón, sí, en parte. No hay manera de generar energía sin producir un daño ecológico. No hay manera. No hay manera que el ser humano habite la Tierra sin producir un daño ecológico. Saquémoslo de la energía. Vamos. Vos tenés una tierra verde hermosa, un planeta visto de afuera magnífico, y no tiene un solo ser humano. Y es una tierra espectacular, llena de árboles, de animales, ¿eh? Es el paraíso, por hablarlo en términos bíblicos. Cuando le pones una persona adentro, le pones un ser humano, lo primero que sabes es que ese ser humano se va a multiplicar. Id por la tierra y multiplicaos. El ser humano se va a multiplicar, y cualquier multiplicación del ser humano implica contaminación, porque el avance de la civilización en cantidad de población es el avance sobre los recursos naturales. O sea, tenés que ir devastando el monte para poder plantar. Tenés que plantar para poder comer. A su vez tenés desechos que tenés que eliminar. Entonces, no hay posibilidad de que el planeta cohabite con el ser humano en un ambiente ideal, como cree todo el mundo, que se puede lograr un super equilibrio entre la población y el planeta. Es prácticamente imposible. O sea, la irrupción del ser humano en el planeta produce cambios ecológicos. Cuanto más cantidad de seres humanos haya en el planeta, más devastación va a haber. El tema energético es uno de los temas que irrumpe y que genera daños ecológicos. Dentro de las posibilidades de generar energía, hay energías que generan menos daños ecológicos que otras. Claro. Bueno, entonces, ese es el debate que se tiene que dar en Misiones, que no se dio. No se dio porque hay una ley que dice que tiene que haber un plebiscito, y ese plebiscito lo van a tener que instrumentar tarde o temprano. Yo soy de los que creo que no resiste mucho más tiempo esto, y que ese debate se va a tener que dar, porque Argentina puede estar teniendo energía eléctrica como tenemos ahora en este momento, porque estamos en una fenomenal crisis. En este momento, el 50% de la República Argentina, de la capacidad instalada, está parada, ¿sí? Entonces vos tenés un país que, como está en recesión, en una fuerte recesión económica, tiene la potencialidad de consumo eléctrico para producir aplanada. Tranquilo. Por eso la gente observó que no han habido tantos cortes como antes, va a observar que en invierno no van a haber tantos cortes de gas y de energía como antes, no porque se solucionó el problema de las redes, no porque ahora hay más energía que antes, hay más gas, no, porque hay menos consumo. Ha bajado el consumo porque el país está en recesión y las grandes empresas tienen el 50% de su capacidad instalada ociosa, y ha bajado el consumo porque las tarifas han subido tanto que la gente también bajó el consumo. Sí. Entonces, cuando bajas el consumo en un país, alcanza el esquema energético que tenés. Donde el país empiece a crecer de nuevo, empiezan los cortes, porque Argentina, en un esquema de crecimiento, no de recesión como el que tenemos ahora,
es un país deficitario energéticamente, con lo cual sí o sí lo van a terminar haciendo. Entonces, para ir cerrando este bloque. Sí. Me terminaste metiendo en el tema de las represas, pero no le huyo al... No, pero a ver, me queda claro que hasta el 2 de junio es una discusión. Sí, completamente. A partir del 3 de junio empieza otra discusión. Sí. Y vas a tener una estrategia política totalmente diferente para los oficialismos. Totalmente diferente. Justamente, incluido tema represas. Sí, por eso justamente que Macri sabe construir represas en Misiones. Por eso justamente sí. Esto ha sido una especie de acuerdo que se ha hecho entre los gobernadores y el presidente de adelantar las elecciones, de separar de lo nacional los procesos provinciales. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? A Macri técnicamente, hablemos un poco de teoría electoral, ¿sí? No teoría política, teoría electoral. Lo electoral tiene que ver con las elecciones. A Macri le convenía una sola elección nacional y todos en esa sola elección nacional. Sí. Justamente porque le convenía eso, no dejó que Vidal separe las elecciones de Provincia de Buenos Aires. Exacto, no le peló. No le dejó. Como si hubiese podido y si él hubiese tenido la lapicera, no le hubiese dejado a ninguno de los gobernadores que separe. Pero como es una prerrogativa que tienen las provincias de fijar su propio programa electoral, los gobernadores lo hicieron. Pero lo hicieron en acuerdo con Macri. Porque el acuerdo con Macri es, déjame que yo adelante las elecciones, déjame que yo vuelva a ganar en mi provincia, y después veo cómo podemos hacer para darte una mano en lo nacional. Y vamos, como dice el famoso dicho. Entonces, vos vas a ver un escenario ahora, con las elecciones provinciales, y otro escenario una vez que terminen las elecciones provinciales. Pero eso es hacer futurología, porque todo eso depende de si Macri sigue vivo. Y cuando digo vivo no en términos de vida orgánica, sino vida política. Si no se sigue derrumbando en las encuestas como se viene cayendo, cosa que ya no tiene nada que ver con los gobernadores ni con la gente que le quiere ayudar. Él solo se sigue desmoronando. Entonces, si Macri se sigue desmoronando, cambia el escenario. Por eso, todos los escenarios que uno analiza, los analiza en el momento, Ariel. Porque es tan dinámico y va cambiando tanto que, claro, lo que podemos estar analizando hoy, a lo mejor dentro de 15 días ya no sirve. Gracias por venir. No, por favor. Clarificador como siempre. ¿Cómo la pasaste? Bien, Ariel, bien. Espero que la gente la haya pasado igual, porque si no, no sirve. La otra semana va a estar imperdible. Es el último día. La veda electoral arranca el viernes a las 8 de la mañana. Pero ya más o menos adelantaste, digamos, cómo va a venir. Va a ser un trámite para la renovación de la elección. No porque yo sea adherente de la renovación, sino porque... ¿Va a ser un trámite? Sí, va a ser un trámite. Ahora, ¿no hay espacio para tercera vía? Por ejemplo, el Frente de Popular, Agrario y Social. Mira, yo tengo amigos ahí, así que prefiero no hablar del tema, porque si no, quiero conservar mis amigos. Está bien. Hugo, gracias por haber venido. En síntesis, si yo me encuentro en la calle y te pregunto, che, ¿qué onda con... ¿Qué tal el Alberto Fernández este? Definime en una palabra, vos que estuviste con él. Un hombre necesario para el momento que está viviendo la República Argentina. Un tipo que va a consensuar, que va a tratar de acercar posiciones, que puede hacer equilibrio entre los intereses de las corporaciones y los intereses de la política. Sí. Che, acá me cuestionan, ¿por qué tan poco tiempo? La columna tiene exactamente, está en el minuto 49. ¿Ustedes conocen columnas radiales de 49 minutos? No, pero en serio. Acá me preguntan, 31 del celular, ¿por qué tan poco tiempo? El tiempo es tirano, esa famosa... ¿Viste esa famosa, pero es prácticamente un programa, escuchame. Esa famosa frase... ¿Cómo la pasaste? Bien, como siempre, y tratando de no huir a los temas que me parece que son importantes, y me parece que es lo que debiera ser. Me tomo la atribución de decirlo, no soy quien para poder decirlo, pero yo extraño, vos me dijiste hoy cuando íbamos a arrancar la columna, me dijiste, vamos a hablar de política. Claro. Bueno, yo extraño esto de la política. Yo creo que estamos necesitando, ya hemos madurado como pueblo para poder tener esto, para poder tener a candidatos hablando de estos temas, que son los temas importantes, y no haciendo chicanas, sino hablando profundamente, porque la gente hoy más que nunca, Ariel, no sabe para dónde estamos yendo. Y cuando digo no sabe para dónde estamos yendo, digo en general. Pueden haber algunos gobiernos un poquitito más esclarecedores que otros, pero en general,
La gente en su inmensa mayoría no sabe para dónde estamos yendo. Y es preocupante cuando vas arriba de un colectivo, de un avión o donde sea, y el piloto o el chofer no te termina de decir hacia dónde está llevando. Entonces, sí, me parece que gran parte de la tranquilidad que está necesitando la gente para poder tener su día a día dentro de sus ocupaciones, para salir a trabajar, para criar a sus hijos, para lo que sea, es que le den un poco de tranquilidad de hacia dónde la están llevando. Y la gente hoy, la inmensa mayoría de la ciudadanía argentina, no tiene idea de dónde la están llevando, no tiene idea de los desafíos que vienen por delante, de dónde estamos. No. Es fuerte eso. No tienen idea porque el poder se encarga de que no tengan ni idea. Los medios de comunicación, eso ya lo hemos hablado y lo podemos hacer programas enteros. Uno de los elementos básicos de la democracia, pero básico, cuando vos decís, venga, esto, si no tengo esto no podemos ni siquiera empezar a hablar, es que los gobernados tienen que saber qué van a hacer los gobernantes. Si no, yo no elijo. ¿Yo por qué te elijo? ¿Cuál es el elemento básico en la política? Hay un contrato social. La democracia se basa en un contrato social, Ariel. El contrato se da entre la gente que te vota y el candidato que termina siendo elegido, que promete que va a hacer algo. Es un contrato, ¿sí? Ese contrato, ¿dónde se verifica? En las urnas. Ahora, para que vos puedas firmar ese contrato, para que vos puedas votar a un candidato, ir y poner una boleta, es como cuando vos te llaman para firmar un contrato de alquiler de una casa, un contrato de compraventa de un vehículo, de lo que sea, vos vas a poner el gancho, ¿sí o no? Claro. Y vos, antes de poner el gancho, ¿qué haces? Mirás todo. Y vas a firmar en función de si te favorece o no lo que dice el contrato. Y claro. Estoy de acuerdo en el precio de alquiler, sí, estoy de acuerdo en cómo está la cláusula. Casa, el auto que voy a comprar, ¿lo probó? Sí, lo probé. ¿Tiene la documentación en regla? Sí. O sea, vos firmás, ponés el gancho, cuando más o menos estás de acuerdo con el contrato. Bueno, eso traducido en política son las promesas que lleva adelante un candidato. Y las promesas tienen que estar de acuerdo en la realidad. ¿Vos escuchás que se esté hablando de programas de gobierno? ¿Los candidatos están diciendo qué es lo que van a hacer? No. Desde el intendente hasta el candidato a gobernador, que te están diciendo, son todos eslóganes de campaña. Sigamos creciendo, sigamos haciendo cosas, yo estoy viendo que el país no está igual que antes. Primero, contame cómo estamos, contame después qué es lo que pensás hacer para adelante, y entonces en función de eso voy y pongo la firma, que poner la firma es poner el voto en el cuarto oscuro. Entonces, hoy hay un absoluto desconocimiento de cuál es la situación real del país en términos económicos, hasta dónde la Argentina está endeudada, hasta dónde esa deuda, ¿sí?, es un gran problema para la Argentina para volver a crecer, hasta dónde la capacidad energética instalada sirve o no, hasta dónde la capacidad de la República Argentina para generar acuerdos e inversiones está intacta o no. Digo, hoy es como si te subís a un auto y cuando pones en contacto prenden todas las luces del tablero, ¿no? Uh-huh. Antes que arranque el motor, vos pones contacto y prenden todas las luces. Sí. Que son las lucecitas, que lo que se llaman los chivatos, lo que te dicen cómo está el auto. Una vez que arrancás, se supone que esas lucecitas se tienen que apagar. Si se apagan es porque está todo bien. Se apagó la luz del aceite, se apagó tal otra, ¿sabes? Listo. Y si se prende una es porque hay problemas, ¿sí? Hoy nosotros tenemos un tablero de la República Argentina donde están todas las luces prendidas. Falta aceite, no anda el freno. Y nadie nos está diciendo no solamente cómo lo va a arrancar, sino cómo va a hacer que esas luces se apaguen. Entonces, la posibilidad de que la República Argentina y la gente recupere la calma y salga de esta grieta estúpida en la que le han metido a través de los medios y toda la basura que contamina todos los días, está en esto, en que los candidatos empiecen a hablar acerca de cuál es la realidad. El pueblo quiere saber de qué se trata del Cabildo de Mayo. La gente quiere saber de qué se trata. Primero contarle la verdad, aunque sea dolorosa. Mirá, esta es la situación que estamos viviendo. Esta es la situación. Pero entonces está jorobado. Entonces el año que viene que yo pensaba cambiar la casa no voy a poder. No. Pero entonces el año que viene que el gerente del banco me dijo que me iba a dar un crédito, no te lo va a poder. ¿Entendés? O sea, decirle a la gente cómo está el país, cuál es la situación para que la gente por lo menos pueda planear, no te hablo sus próximos 10 años, pueda planear los próximos 4 años del presidente que va a venir, o del gobernador que va a venir, o del intendente que va a venir. Entonces, cuando me contás cómo está el asunto, después me tenés que contar por dónde vos pensás escalar. Y ahí sí, recién con ese conocimiento, yo tengo una herramienta necesaria para votar, que es el conocimiento. Si no estoy yendo a votar de algo que no sé, estoy yendo a votar por uno de los jingles que pusiste antes que yo haga mi columna, estoy yendo a votar porque me gusta tal candidato o tal otro, estoy yendo porque soy de la familia, o estoy yendo porque si sigue fulano yo voy a seguir con mi contratito.
Ninguna de esas cosas le ayuda al país, ¿entendés? Y es el ámbito en el que nos estamos moviendo. Hugo, gracias por haber venido. Gracias, buen viaje. Gracias. Saludos a todos. Hugo Escalada pasó aquí por los micrófonos de Radio News. 10:33 en la República Argentina.